Capítulo 10. El gran trabajo. La transmutación alquímica. No es sobre metales, sino sobre la conciencia. Desde el inicio, el gran trabajo fue deliberadamente malinterpretado. Reducido a una caricatura, la obsesión por convertir plomo en oro, se lo expulsó del campo de lo serio y se lo confinó a la superstición o al delirio. Esta reducción no fue un error ingenuo, sino una operación de ocultamiento. Al desviar la atención hacia lo literal, se volvió invisible lo esencial. El gran trabajo nunca tuvo por objeto los metales. Tuvo por objeto real al sujeto que los trabaja. La alquimia no es una técnica para enriquecer la materia, sino una ciencia de transformación de la conciencia. Los metales, los hornos, los crisoles y las operaciones simbólicas fueron siempre lenguaje. Un lenguaje preciso, técnico, transmitido para proteger el conocimiento de quienes no estaban preparados para asumir su responsabilidad espiritual. El plomo no era plomo. Era la conciencia densa, fragmentada, dominada por el miedo, el deseo y la reacción. El oro no era oro. Era la conciencia integrada, lúcida, soberana, capaz de actuar sin iniciar daño. El laboratorio no era un edificio. Era el campo interior del ser donde se procesan percepciones, impulsos, pensamientos y decisiones. El gran trabajo, magnum opus, alquímico no es, ni nunca fue, una operación sobre la materia inerte. Es una tecnología espiritual precisa y rigurosa cuyo único laboratorio es la conciencia humana y cuya única materia prima es la psique misma. Los metales, el plomo denso y opaco, el oro luminoso e incorruptible, representan estados de la conciencia. El plomo es la conciencia ordinaria, fragmentada, pesada, identificada con el ego, el yo hechiceril, dominada por pasiones ciegas, miedos, apegos y la ilusión de separatividad. Es la mente opaca que no ve más allá de su propio deseo inmediato. El oro es la conciencia transmutada, unificada, ligera, diáfana, alineada con la voluntad superior. Es la mente iluminada que refleja la luz del principio, el arché, y actúa como un canal puro de la ley natural. Es la piedra filosofal. No un objeto físico, sino un estado de coherencia interior indestructible capaz de transmutar toda experiencia en sabiduría y todo acto en servicio al orden. Comprender esto es romper el hechizo de la literalidad. El alquimista auténtico no huye del mundo material, pero tampoco lo confunde con el fin. La materia es el espejo donde la conciencia se revela a sí misma. Cada dificultad, cada conflicto, cada tentación de imponer la voluntad propia es una sustancia prima que puede ser trabajada. El gran trabajo ocurre cuando el individuo deja de reaccionar automáticamente y comienza a transmutar. Observar, comprender, refinar. La conciencia ordinaria vive en estado de mezcla caótica. Emoción, pensamiento y acción se contradicen. La palabra traiciona a la intención. El deseo gobierna al juicio. Este estado es el verdadero plomo. Pesado, opaco, reactivo. La alquimia interior comienza con la separación, salv. Distinguir lo que se siente de lo que se piensa de lo que se dice de lo que se hace. Porque no se puede integrar lo que no se distingue ni tampoco permite detectar dónde nace el impulso de iniciar daño. Esta clarificación no es moralismo. Es higiene perceptiva. Luego viene la purificación. Reconocer que impulsos nacen del miedo, de la carencia, del resentimiento o del deseo de control. No para reprimirlos, sino para verlos sin identificación. El alquimista aprende a no obedecer automáticamente a la primera pulsión. Aquí se disuelve el hechicero interno. Aquel que busca atajos, que justifica el daño en nombre de un bien mayor, que confunde eficacia con verdad. La coagulación, coagula, no es rigidez. Es integración. Es cuando la conciencia, ya clarificada, comienza a actuar de manera unificada. Lo que se siente, se piensa, se dice y se hace empiezan a alinearse bajo un criterio único. La ley natural, entendida como la regla apofática del no daño. En este punto, la voluntad deja de fragmentarse y se convierte en instrumento del orden, no en su competidora. El gran trabajo no promete perfección ni pureza absoluta. Promete coherencia creciente. No elimina el error. Lo vuelve visible y, por tanto,
corregible. No suprime el conflicto. Lo transforma en información. La transmutación alquímica es gradual, acumulativa y silenciosa. Ocurre cuando el individuo deja de buscar resultados externos y se compromete con la calidad interna de su orientación. Por eso, el oro alquímico no brilla en vitrinas. Se manifiesta como claridad de juicio, firmeza sin dureza, libertad sin daño, autoridad sin coerción. Es un estado de conciencia que no necesita imponerse porque irradia. Quien lo alcanza no gobierna a otros. Se gobierna a sí mismo. Y esa monarquía interior, estable y lúcida, es el verdadero producto del gran trabajo. Así entendido, el gran trabajo no es una empresa arcaica ni una curiosidad histórica. Es una necesidad actual. En un mundo saturado de hechicería institucional, la alquimia interior es el único contrapeso real. No para escapar del mundo, sino para habitarlo sin reproducir el daño. No para acumular poder, sino para retirar el consentimiento a toda forma de dominación que se alimenta de la inconsciencia. El gran trabajo comienza y termina en la conciencia porque allí se decide todo lo demás. Quien transforma su conciencia transforma su acción. Quien transforma su acción reconfigura su entorno. Y quien sostiene esa coherencia en el tiempo deja de ser un fragmento arrastrado por fuerzas ajenas y se convierte en un nodo consciente del orden total. Esa es la verdadera transmutación. La imagen popular de la alquimia, hombres encorvados sobre hornos, manipulando matraces, obsesionados con convertir el plomo en oro, no es más que un símbolo externo, una alegoría material de un proceso que ocurre en un plano infinitamente más profundo y decisivo. El error moderno, promovido por la visión reduccionista y literalista del racionalismo materialista, ha sido tomar la metáfora por la realidad, el símbolo por la sustancia. Así, se ha desechado la alquimia como una protoquímica fallida, una superstición ingenua, perdiendo por completo su mensaje central y su potencia transformadora. Por tanto, toda la simbología alquímica, los hornos, el fuego de la atención y la disciplina, los vasos, la mente receptiva y purificada, los disolventes, la autoobservación cruda, las sucesivas fases de nigredo, putrefacción, oscuridad, albedo, blanqueamiento, purificación, irrubedo, rojez, culminación, describe un itinerario psicoespiritual. Es un mapa detallado del viaje desde la identificación con el fragmento caótico, el hechicero interior, hacia la integración consciente en el todo, el alquimista despierto. La afirmación no es sobre metales, sino sobre la conciencia, es, entonces, la clave que desbloquea el sentido verdadero de la tradición. Nos libera de buscar efectos mágicos en el mundo exterior antes de haber realizado la única magia que importa y que es previa a todas las demás. La transmutación de la propia percepción y volición. El alquimista entiende que intentar influir en la realidad con una conciencia aún de plomo, egoísta, temerosa, dividida, solo puede producir más distorsión, más plomo, más artificio. Es la receta de la hechicería. Por eso, su primera y última prioridad es la purificación del instrumento. Su propia mente y corazón. Esta reorientación es revolucionaria en su humildad. Traslada el campo de batalla del mundo, allá afuera, al universo, aquí dentro. El éxito no se mide por la riqueza, el poder o los fenómenos extraordinarios, sino por el grado de coherencia interna, paz soberana y claridad compasiva que uno manifiesta, incluso, y especialmente, en las circunstancias más ordinarias. El oro alquímico es la integridad que nada puede corromper, la comprensión que nada puede confundir, la voluntad alineada que nada puede desviar. Es la única riqueza real, porque es la única que, una vez obtenida, no puede ser robada por ningún hechicero ni por ningún sistema. La disolución del yo hechiceril y la alineación del yo alquímico. La alquimia interior no comienza transformando el mundo, ni siquiera transformando la conducta externa. Comienza en un punto más radical y más incómodo. La disolución del yo que cree gobernar la realidad. Ese yo, al que aquí llamamos yo hechiceril, no es una entidad maligna ni un enemigo a destruir. Es una estructura de identificación que surge cuando la voluntad propia se separa de la voluntad superior y se erige como principio rector autónomo. El yo hechiceril es el ego en su forma operativa. No como simple sentido de identidad, sino como instancia que impone. Es el centro desde el cual el individuo dice, explícita o implícitamente: la realidad debe ajustarse a mí.
Desde ahí nacen la justificación del daño, la manipulación de medios, la instrumentalización de otros y la confusión entre deseo y derecho. No se trata de una perversión excepcional, sino de la forma ordinaria de conciencia producida por el orden artificial y reforzada por la educación para la competencia, la escasez y el control. Disolver este yo no significa aniquilar la individualidad ni eliminar la voluntad. Significa romper la identificación inconsciente entre la voluntad y la pretensión de centralidad. El yo hechicéril se disuelve cuando deja de ser el punto absoluto de referencia, cuando pierde su estatuto de árbitro último del bien, del valor y de la acción. Este proceso no ocurre por represión ni por autoacusación moral. Ocurre por claridad. El ego que impone se desvanece cuando es visto como lo que es. Una respuesta condicionada al miedo, a la carencia y a la ilusión de separación. La disolución es, en términos alquímicos, un sal profundo. Se deshace la falsa solidez del yo que manda. Se revela que ese yo no es el ser, sino una configuración transitoria de hábitos mentales, emocionales y narrativos. Cuando esta comprensión se estabiliza, el impulso de imponer pierde fuerza. No porque sea combatido, sino porque ya no se le cree. En este punto comienza a emerger el yo alquímico. No es un nuevo ego, mejorado, ni una identidad espiritual alternativa. Es la voluntad reubicada en su lugar correcto. El yo alquímico no desaparece en el todo ni se disuelve en una pasividad mística. Sigue siendo voluntad, discernimiento y acción, pero ya no opera contra el orden, sino en cooperación con él. La diferencia entre ambos no está en la intensidad de la voluntad, sino en su orientación. El yo hechicéril actúa para imponer un resultado. El yo alquímico actúa para responder con coherencia. El primero busca controlar las consecuencias. El segundo comprende que las consecuencias no se controlan, se siembran. El yo alquímico no renuncia a actuar, pero renuncia a violentar. No busca doblar la realidad a su deseo, sino leer la realidad y actuar en consonancia. Su fuerza no proviene de la imposición, sino de la alineación. Esta alineación no es obediencia ciega ni sumisión a una autoridad externa. Es una forma superior de libertad. La libertad de quien ya no necesita justificar el daño para existir. La voluntad alquímica coopera con la ley natural porque la reconoce como estructura de inteligencia, no como mandato. No actúa porque debe, sino porque comprende. En términos prácticos, esta transformación se manifiesta de manera concreta. La acción deja de ser reactiva y se vuelve deliberada. La palabra deja de ser arma o máscara y se vuelve extensión de la verdad percibida. El deseo deja de ser tirano y se vuelve información. El poder deja de ser dominación y se vuelve capacidad de sostener coherencia. La disolución del yo hechicéril y la alineación del yo alquímico no ocurren una sola vez. Son un proceso continuo, una vigilancia lúcida sobre la orientación de la voluntad. Cada vez que el impulso de imponer aparece, la alquimia no lo reprime. Lo observa, lo separa, lo reintegra bajo un principio más amplio. Así, el ego no es destruido, sino transmutado. Este es uno de los núcleos del gran trabajo. No eliminar la voluntad, sino purificarla de la ilusión de soberanía absoluta. Cuando la voluntad deja de competir con la voluntad superior, descubre que nunca estuvo limitada. Al contrario. Solo entonces se vuelve verdaderamente eficaz, creativa y libre. La alquimia interior no convierte al individuo en un santo ni en una asceta. Lo convierte en un artesano consciente de la causalidad. Un ser que ya no necesita dominar porque ha aprendido a cooperar. Y en esa cooperación, paradójicamente, encuentra una potencia que el yo hechicéril jamás pudo sostener sin caer en el daño. El núcleo operativo del gran trabajo es un proceso de muerte y renacimiento psicológico. No es una mejora gradual del carácter, ni la adquisición de nuevas virtudes. Es una revolución ontológica en el centro mismo de la identidad, donde la estructura de la voluntad cambia de raíz. Esta transformación se describe en el lema alquímico Salvet coagula, disuelve y coagula, que aquí alcanza su significado más profundo. La disolución del yo hechicéril y la coagulación del yo alquímico. Anatomía del yo hechicéril. El ego que impone. El yo hechicéril no es un conjunto de defectos morales. Es una arquitectura de la conciencia.
Es la configuración psíquica en la que la identidad, el yo, se construye sobre la ilusión de separación y se afirma mediante la voluntad de imposición. Sus características son: 1. Identificación con el fragmento. Se percibe a sí mismo como una entidad aislada, cuyos intereses, deseos y supervivencia están desconectados, y a menudo en oposición al resto del todo. 2. Voluntad como soberana absoluta. En esta configuración, la voluntad individual no se concibe como una herramienta dentro de un orden mayor, sino como la fuente última de significado y legitimidad. Su pregunta fundamental es: ¿cómo puedo hacer que la realidad se ajuste a mi diseño, a mi deseo, a mi necesidad? 3. Relación instrumental con el mundo. Todo lo que no es yo, personas, recursos, ideas, el propio cuerpo, es visto como medio o obstáculo para los fines de este ego. La realidad es un campo de recursos a explotar y resistencias a dominar. 4. Miedo como motor oculto. Esta estructura nace y se alimenta del miedo existencial del fragmento. Miedo a la insignificancia, a la disolución, a la carencia, a lo otro. La imposición es, en el fondo, un intento desesperado de crear un perímetro de seguridad y control en un universo percibido como hostil. Este yo hechiceril es el operador interno de toda la maquinaria del artificio descrita en la tercera parte. Es el que justifica el robo, lo necesito, la coerción, es por su bien, la mentira, es una verdad superior. Es el tirano interior que proyecta su tiranía hacia el exterior. La fase de Solve. La disolución del artificio interno. La primera fase del gran trabajo, la nigredo o disolución, es un proceso doloroso y despiadado de deconstrucción. No se trata de reprimir al ego hechiceril, sino de desmontarlo mediante la luz cruda de la autoobservación. 1. Observación del mecanismo. El aspirante aprende a detectar, en tiempo real, los brotes de la voluntad hechiceril. ¿Cuándo surge el impulso de manipular? ¿De culpar a otro? ¿De apropiarse de lo ajeno, aunque sea mediante justificaciones legales o morales? ¿De imponer una visión sin considerar las consecuencias? 2. Exposición de la mentira fundamental. Se confronta la creencia de que la satisfacción, la seguridad o la identidad provienen del control externo. Mediante la observación honesta, se comprueba una y otra vez que cada acto de imposición genera fricción, resistencia y, finalmente, más sufrimiento y separación. 3. Disolución de las identificaciones. Se deja de identificarse con los roles, posesiones, historias y opiniones que el ego usaba como fortaleza. La pregunta, ¿quién soy yo?, ya no se responde con el personaje, el ciudadano, el profesional, la víctima, el sabio, sino que se mantiene abierta, disolviendo las respuestas automáticas. 4. Enfrentamiento con el vacío. Este es el momento crítico. Al desmontar las estructuras del ego hechiceril, surge la sensación de un abismo, de una muerte psíquica, salv. Es la nigredo. La oscuridad, la putrefacción, donde parece que no queda nada sólido a que aferrarse. El hechicero interior lucha, aterrorizado ante su propia disolución. La fase de coagula. La alineación del yo alquímico. De ese vacío no surge el nihilismo, sino una nueva organización. Es la fase del albedo, blanqueamiento, purificación, que conduce al arrubedo, culminación, guión. Tras la disolución del impostor, emerge la verdadera identidad. No como un nuevo ego, sino como un centro de conciencia alineado. 1. La voluntad que coopera. Donde antes había una voluntad que impone, ahora surge una voluntad que comprende y coopera. Su pregunta ya no es, ¿qué quiero yo?, sino, ¿qué es lo coherente aquí? Busca discernir el patrón de la ley natural en la situación y actuar como un facilitador de ese orden. 2. Reconocimiento de la fuente. Este yo alquímico no se erige como fuente de sabiduría, sino como canal de una sabiduría mayor. Sabe que su claridad no le pertenece. Es la transparencia de una conciencia que ha dejado de enturbiarse con los deseos del fragmento. Su autoridad es prestada, derivada del arche. 3. Identidad como nodo relacional. La nueva identidad no se define por la separación, sino por la pertenencia consciente a la red total. El yo es un punto único de percepción y acción dentro del flujo de la voluntad superior.
La individualidad se perfecciona, pero como expresión singular del todo, no como oposición a él. 4. Acción sin imposición. El actuar desde este centro es naturalmente no agresivo y creativo. No necesita forzar resultados, porque trabaja con la corriente, no contra ella. Su poder no es el de la dominación, sino el de la eficacia sin fricción, la misma con la que el agua disuelve la sal o la semilla se convierte en árbol. La gran bifurcación interior. Este proceso revela que la gran bifurcación no es solo un conflicto histórico o social. Es una elección permanente en el laboratorio de la propia conciencia. En cada instante, ante cada decisión, la psique puede operar desde la configuración hechiceril, el ego que impone desde el miedo y la separación, o desde la configuración alquímica, la voluntad que coopera desde la claridad y la integración. El gran trabajo es la práctica sostenida y valiente de elegir la disolución del primero y la alineación con la segunda. No hay atajos. La piedra filosofal, ese estado de conciencia incorruptible, es precisamente la estabilización permanente en el yo alquímico, de modo que la respuesta cooperativa sea instantánea, natural y sin esfuerzo, incluso ante las mayores provocaciones del mundo. Así, la transmutación alquímica se consuma. El plomo pesado del ego separatista, disuelto en el ácido de la verdad, se reconfigura como el oro luminoso de una voluntad que, habiendo renunciado a dominar, descubre que es parte del gobierno mismo del universo. De esta alineación interior brota, sin necesidad de ser buscado, el fin último de toda la lucha. El fin de la necesidad de dominar y ser dominado. El fin de la necesidad de dominar y ser dominado. La culminación del proceso alquímico interior no es la adquisición de un nuevo poder, sino la disolución de una necesidad antigua. La necesidad de dominar, y en su reverso oculto, la necesidad de ser dominado. Ambas son expresiones del mismo error original. La creencia de que el orden debe ser impuesto desde afuera porque no existe, o no es suficiente, desde adentro. El dominio no surge de la fuerza, sino del miedo a la ausencia de orden. Quien necesita dominar teme que, sin su intervención, la realidad derive hacia el caos. Quien necesita ser dominado teme que, sin una autoridad externa, su propia vida carezca de dirección y sentido. Ambos comparten la misma desconfianza fundamental en la ley natural y en la capacidad del ser consciente para alinearse con ella. El orden artificial ha explotado esta fractura con precisión quirúrgica. Ha enseñado a algunos a dominar y a muchos a obedecer, presentando esta división como inevitable, natural o incluso virtuosa. Pero esta estructura no es una necesidad ontológica. Es una patología relacional producida por la desconexión del principio interior. Cuando la monarquía interior no ha sido desarrollada, el individuo busca afuera lo que no ha despertado adentro. El que no gobierna sus impulsos busca gobernar a otros. El que no confía en su discernimiento busca refugio en la autoridad. Así se forma el circuito cerrado de la dominación. El dominador necesita súbditos para confirmar su poder. El súbdito necesita dominadores para evitar la responsabilidad de su libertad. La alquimia interior rompe este circuito no por confrontación, sino por obsolescencia. Cuando la voluntad propia se alinea con la voluntad superior, la necesidad de dominar se evapora porque deja de tener función. El alquimista ya no necesita imponer orden. Lo encarna. Su coherencia genera estabilidad sin coerción. Su presencia no organiza por mandato, sino por resonancia. Del mismo modo, desaparece la necesidad de ser dominado. El individuo que ha recuperado su eje interior ya no busca instrucciones para vivir, ni permisos para existir, ni castigos que le indiquen los límites. No porque se haya vuelto rebelde, sino porque se ha vuelto responsable. La responsabilidad auténtica no necesita vigilancia. Nace de la comprensión directa de la causalidad. Este punto marca una transición decisiva. La salida del paradigma vertical de poder hacia un paradigma horizontal de soberanías interiores. No se trata de una utopía social ni de un diseño político alternativo. Es una consecuencia natural. Cuando suficientes individuos dejan de necesitar dominar y ser dominados, las estructuras construidas sobre esa necesidad pierden sustento. Aquí se revela una verdad profunda que el hechicero ha ocultado celosamente. La dominación no se mantiene por la fuerza, sino por la demanda psicológica y espiritual de quienes participan en ella. Cuando esa demanda cesa, el sistema se vacía desde dentro.
El fin de la dominación no es anarquía en el sentido caótico que el artificio caricaturiza. Es orden sin imposición, el mismo orden que rige los sistemas vivos cuando no son intervenidos violentamente. Es la anarquía natural que surge cuando cada parte cumple su función sin usurpar la de otra, cuando cada ser se regula desde su propio centro en armonía con el todo. En este estado, la autoridad deja de ser una estructura externa y se convierte en una cualidad emergente. Quien comprende orienta. Quien no comprende observa y aprende. No hay obediencia ciega ni imposición forzada. Hay influencia legítima, siempre revocable, siempre dependiente de la coherencia entre palabra, acción y consecuencia. El gran trabajo alcanza aquí uno de sus frutos más visibles. La libertad deja de ser oposición al orden, y el orden deja de ser enemigo de la libertad. El alquimista no lucha contra los dominadores ni intenta liberar a los dominados. Sabe que ambos son efectos del mismo desequilibrio. Su tarea es más silenciosa y más radical. Retirar su energía del juego. No ofrecer su voluntad para imponer ni para someterse. Permanecer firme en la soberanía interior, actuar sin iniciar daño, cooperar sin subordinarse, influir sin dominar. En esa quietud activa, el hechizo se rompe. No porque alguien lo haya derrotado, sino porque ya no tiene sobre quién operar. Así, el fin de la necesidad de dominar y ser dominado no es un evento histórico ni una revolución externa. Es un umbral de conciencia. Y cada individuo que lo cruza reduce, de manera irreversible, el territorio del artificio y amplía el campo de un orden verdaderamente humano. La transmutación alquímica alcanza su propósito último no en la obtención de poderes sobrenaturales, ni en la mera paz interior, sino en la erradicación radical de un impulso que ha definido la historia humana. La necesidad, tanto psicológica como estructural, de dominar a otros, de manera simétrica, la necesidad de ser dominado. Este doble imperativo no es un accidente cultural ni un mal necesario. Es el síntoma cardinal de la conciencia fragmentada, la consecuencia inevitable del yo hechicéril que, sintiéndose separado e inseguro, solo concibe dos posiciones existenciales. Dominar o ser dominado. La tiranía dual. Las dos caras de la misma herida. El orden artificial se sustenta en este binomio patológico. Por un lado, produce individuos cuyo yo hechicéril, inflamado por el miedo y la ambición, ansía ejercer control sobre los recursos, las voluntades y los significados. Por el otro, genera masas cuyo yo hechicéril, debilitado por la dependencia y la desconfianza en sí mismo, anhela la seguridad de la sumisión, la claridad de una autoridad externa que les diga qué hacer, qué pensar y qué temer. El dominador no es libre. Es esclavo de su propia ansia de control, condenado a una vida de vigilancia, paranoia y esfuerzo interminable para sostener un orden que la realidad natural constantemente desafía. El dominado no es inocente. Abdica de su soberanía a cambio de la ilusión de protección, entregando su voluntad y su responsabilidad a cambio de una promesa de seguridad que nunca se materializa plenamente. Ambos son prisioneros de la misma estructura mental. La que no puede concebir un orden que no sea piramidal, una relación que no sea de poder, una seguridad que no provenga de la coerción. La disolución del binomio en el crisol alquímico. El gran trabajo disuelve este binomio en su misma raíz. La identificación con el fragmento separado. Al realizar la integración con el orden total, 9.4, y estabilizarse en el yo alquímico, 10.2, el individuo experimenta una transformación existencial en dos frentes. Desaparece la necesidad de dominar. Al sentirse parte intrínseca del todo, la imposición sobre otro se revela como autoagresión. El daño iniciado es un daño al sistema del cual se es célula viva. La seguridad ya no se busca en el control de lo externo, sino en la coherencia interna y la alineación con el flujo natural. La confianza reside en comprender y cooperar con el orden, no en someterlo. La voluntad, purificada, encuentra su satisfacción más profunda en facilitar el florecimiento, propio y ajeno, según los principios del todo, no en la acumulación de poder sobre fragmentos. Desaparece la necesidad de ser dominado. Al haber desarrollado una monarquía interior plena, el individuo posee su propio principio de orden, el arche internalizado. Ya no necesita un arche externo que lo guíe o lo discipline. La responsabilidad total sobre la propia vida, dentro del marco de no agresión, se vive no como una carga,
sino como la expresión misma de la libertad y la dignidad. Al no operar desde el miedo del fragmento, no hay vacío psicológico que clame por ser llenado por una autoridad paternalista. La seguridad es endógena, derivada de la competencia, la autoconfianza y las redes de cooperación voluntaria. El surgimiento de la relación no dialéctica. Cooperación entre soberanos. Lo que emerge tras esta doble disolución no es el caos, sino un nuevo paradigma relacional imposible para la mente hechiceril. La cooperación entre seres soberanos. Donde antes solo se veían amos y esclavos, ahora se reconocen monarcas interiores que interactúan. Las relaciones ya no son juegos de suma cero, sino intercambios y alianzas voluntarias entre entidades íntegras. Los conflictos, al no estar distorsionados por las dinámicas de dominación-sumisión, pueden resolverse mediante diálogo, reparación y arbitraje voluntario, pues las partes no buscan someter, sino restaurar un equilibrio mutuamente reconocido. La autoridad ya no es un puesto a conquistar o una carga a delegar, sino una función temporal y específica que un individuo puede asumir por consentimiento de los demás, basada en su competencia, para luego disolverse una vez cumplido su propósito. Este es el suelo psicoespiritual de la anarquía natural. No una sociedad sin normas, sino una sociedad sin amos ni esclavos, porque cada uno es, en el sentido más profundo, amo de sí mismo y siervo del principio universal que todos encarnan. La profecía autocumplida del alquimista. El fin de la necesidad de dominar y ser dominado es, por tanto, el acto revolucionario más radical. No ataca las estructuras de poder desde fuera, lo cual las reafirma al aceptar su juego dialéctico, sino que las vuelve psicológica y espiritualmente obsoletas desde dentro. El alquimista, al alcanzar este estado, se convierte en un testimonio vivo y una profecía autocumplida. Su sola presencia, serena, responsable e ingobernable, porque no busca gobernar, es un recordatorio constante de que el emperador no tiene ropas. Que la seguridad no está en las murallas ni en los ejércitos, sino en la coherencia. Que la libertad no es la ausencia de límites, sino la armonía con la ley natural que nos constituye. Conclusión del capítulo 10. La transmutación alquímica, al operar sobre la conciencia, logra lo que ninguna reforma política, revolución social o avance tecnológico ha conseguido. Desactivar el motor mismo de la historia trágica. No promete un paraíso terrenal, sino algo más real y alcanzable. La liberación del ciclo interminable de la dominación. Al disolver el yo hechiceril y alinear la voluntad con el orden total, el individuo no escapa del mundo. Lo transfigura. Y en ese acto silencioso, sienta la primera piedra, la única que importa, de un mundo en el que, por fin, la libertad y el orden dejan de ser opuestos para revelarse como los dos nombres de una misma realidad. La vida consciente, al fin, en casa.